Vamos a ceder la palabra al profesor Tuñón para que presente un poco tanto a los profesores iniciales, que a lo mejor los tenemos que ir completando según se vayan produciendo las matriculaciones en el aula, como el temario concreto que vais a tratar, ¿no? Bueno, nada, soy Emilio Tuñón, me ha encargado el departamento esto del aula C. En realidad vengo casi a escuchar a Juan y a María José con la misma avidez que veníais vosotros también, para ver un poco la experiencia, que aunque he pasado algún día por allí, no la he seguido, ¿no? Y realmente yo creo que los dos han estado tremendamente acertados, ¿no?, en la forma de plantear que este máster es en realidad la oportunidad que tiene esta escuela de dar una vuelta a los planteamientos que llevamos, digamos, desde hace muchos años en la docencia, ¿no? Incorporar de repente, o incorporar en un momento determinado, que es un momento histórico para vosotros, pero también para nosotros profesores, la posibilidad de abrir el campo de visión, del campo de trabajo respecto a lo que es la enseñanza tradicional de asignaturas y cada una en su compartimento estanco, ¿no? Yo creo que eso es una oportunidad grandísima y que tenemos que pelearla todos. Tenemos que pelearla los alumnos, tenemos que pelearla los profesores, tienen que pelearla los departamentos, para que cuanto más imbricado esté toda el aula con las otras asignaturas, cuanto más seamos capaces de abrir el campo de visión de nuestro trabajo, digamos, no en un entorno profesional, no pensando en esa habilitación profesional, pero tampoco pensando en esa condición que tiene el grado de ir pasando asignatura a asignatura hasta llegar. Es decir, el máster es un conjunto completo que permite abrir la forma de entender la arquitectura, la forma de entender la vida, en el fondo, a todos vosotros y a nosotros, ¿no? Bueno, nosotros hemos puesto un tema un poco chequeando lo que se habían hecho los otros dos grupos, y es un poco que tiene que ver en cuanto que es un tema amplio que permite trabajos de distintas escalas. Nosotros vamos a tener 4 grupos. El primero lo va a llevar María Langarita, que está aquí, van a comentar un poco, Antonio Juárez y Luis Basabe, que está por aquí, ¿no? Entonces, y el mío, ¿no? Vamos a hacer 4 grupos, bueno, vamos a hacer un solo grupo con 4 profesores, con esta idea del trabajo como conversación, del conocimiento, o de la proyectación a través de la conversación, ¿no? Es decir, en realidad nosotros pensamos, y es lo que siempre he defendido yo en mi unidad docente, que es mejor estar todos juntos y producir una cantidad, una masa crítica suficiente como para que las discusiones se produzcan, aun cuando cada uno de los grupos tenga asignados sus alumnos para poder, por lo tanto, tutorizar, no en el sentido de dirigir, sino en el sentido de ayudar, colaborar a los trabajos. Por lo tanto, nuestra idea es tener este trabajo más de aula compacta, en el cual, yo ya lo he adelantado antes, no sé si María José o Juan, lo que es más interesante es que cada uno de nosotros venimos de entornos diferentes. Esta idea que nos ha planteado Federico y que todos hemos pensado, una locura más otra vez ahí a organizarnos con gente que es diferente, en el fondo me parece que es tremendamente interesante, porque es tremendamente enriquecedora para nosotros y en segunda derivada para vosotros, que es lo más importante, ¿no? El tema que hemos puesto es un tema que habla... ¿Podemos pasar a la siguiente? No sé, ¿tengo el mando? Aquí lo tengo el mando. Ay. A ver si es este. Bueno, en realidad vamos a trabajar... Aquí arriba me veo muy alto. Vamos a trabajar sobre un área bastante amplia, que es la banda que corre en la CV500 desde Valencia hasta Cullera, ¿no? Que coge en realidad el Saler y que coge... ahora voy a subirme para arriba otra vez porque efectivamente, ¿no?, que coge... es esta banda más o menos que viene por aquí. Aquí está Cullera, allí estaría Valencia, y coge un poco todo este borde de la Albufera y el mar, ¿no? En realidad es una banda curiosa, con bastante complejidad, ¿no?, porque tiene, digamos, aquí en la zona de Valencia se une ya con la ciudad de las ciencias, y tiene ahí una gran infraestructura con una gran rambla, ¿no?, hasta ya una zona de playas como es la del Saler, con zonas de crecimiento no descontrolado, pero con zonas de golf y algunas zonas de torres, que fueron un proyecto que hizo Cano Lasso en su momento, un plan general que hizo Cano Lasso, y que luego se quedó parado por un poco la oposición popular a la construcción en esa zona. Por lo tanto, hay unas torres un poco viudas, y luego, sin embargo, ya llegando a Cullera hay otras zonas más densas, ¿no? Entre medias está el Palmar y está una serie de lugares. Bueno, yo creo que María luego lo va a explicar con más detenimiento, pero a nosotros lo que nos interesaba de este asunto es trabajar
en un territorio que en realidad es un territorio en cierto sentido de oportunidad, pero es un territorio también, como dice yo creo que María Langarita en su tesis, no es un territorio de excepción, ¿no? O sea, citando el estado, lo que hablaba Agamben en la idea de estado de excepción como aquel lugar en el cual las administraciones no participan, sino que en realidad se va produciendo por acuerdos ciudadanos, ¿no? Entonces eso permite que en realidad hay un conjunto de cosas que van ocurriendo ahí, que unas son más informales, otras son más formales, en el sentido que el Palmar pues, está organizado, o el Saler, todas, evidentemente hay toda una serie de proyectos y regulaciones urbanísticas y ambientales que habrá que respetar, ¿no? Pero es una zona que sobre todo a nosotros nos interesaba porque permitía escalas muy diferentes, ¿no? En realidad aquí se ve un poco el espíritu, ¿no? Desde la zona de parque natural, que en realidad es un parque natural productivo, ¿no? Porque es un parque donde se produce el arroz, con sus pequeñas construcciones de apoyo a la producción y las torres un poco que hablamos, que se han quedado ahí un poco sueltas en el territorio y que están casi todas ellas faltas de equipamientos, etcétera, ¿no? Pero también hay todo un tratamiento del parque, digamos, desde el punto de vista turístico. Estamos hablando de una gran, le llamamos mega texturas de ocio, porque en realidad hay diferentes texturas, como vamos a ver luego un poco posteriormente, pero sobre todo también porque en realidad todo lo que circula alrededor, tanto los pueblos como está circulando o está trabajando con el turismo, ¿no? A pesar de que luego está la cosa productiva del arroz que todos conocemos. Bueno, este es el Palmar, que es una de las zonas que más me interesan, particularmente a mí. Cada uno de nosotros tenemos nuestro enfoque y tendremos nuestras problemáticas, ¿no? En cuanto que es un pequeño pueblo con problemas de borde, con problemas de relación con el parque natural, etcétera, ¿no? O sea, que habrá que trabajar con mucha zona turística de restaurantes que dan un poco servicio a Valencia, que parece que está muy lejos, pero en realidad es un sitio mítico para ir a comer, o sea que tiene un movimiento bastante grande turístico cuando en realidad tiene unas infraestructuras tremendamente escuetas, ¿no? Yo creo que a nosotros nos parece que es interesante esta oscilación entre la naturaleza, el agua, las infraestructuras y la cultura y el ocio a través del turismo, ¿no? Bueno, esto es la imagen que nosotros tenemos de la Albufera, ¿no? Que en realidad es más idílica, pero si uno observa este paisaje idílico con este barco y con esta barraca aquí, enseguida se da cuenta que empiezan a aparecer la informalidad y las cuestiones más ilegales y puntos más complejos que habría que pensar sobre ellos, ¿no? Si había más cosas, bueno, habrá que pensar también temas productivos. En realidad estamos pensando no solamente en turismo, sino que también podría haber temas de industria, de producción, de pesca, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es bastante interesante, ¿no? Hay bastantes construcciones en las cuales se podría trabajar también con esta otra escala que habla el propio plan del máster, ¿no? de la escala de la rehabilitación, ¿no? Si alguien quiere meterse en temas más puntuales, de trabajar texturas que en realidad están colmatadas, pero que pueden tener todavía nuevos contenidos o nuevas vidas que sean diferentes, ¿no? Nosotros pensamos hacer un viaje, como todos los grupos. Yo creo que esto que ha dicho María José de la diferencia del aula frente a los talleres de la escuela normales, en cuanto que son más clases donde está el profesor que da esta idea del viaje con esa capacidad de aglutinación del grupo, lo haremos también en febrero, el 12, 13, 14, 15, por ahí, ese fin de semana, para tratar de evitar no perder muchas clases de las otras asignaturas, o ninguna, pero sobre todo también para realizar un taller del cual hablará luego un poco Luis, que está aquí, ¿no? Un poco un taller en el cual trataremos de investigar cuáles son los potenciales, los defectos, las situaciones de oportunidad que tiene esta zona, ¿no? Esto es un poco también fotos del Palmar, que ya digo que a mí estoy especialmente interesado en todas estas cuestiones de borde, en todas estas cuestiones de límites de lo natural con lo artificial, de lo informal, ¿no? Y de lo histórico, de lo industrial, ¿no? Que es un punto bastante... Uy. Bueno, nada, fotos de estas yo creo que estas son las fotos más bonitas, ¿no? De las fotos más que uno tiene siempre de esta idea de la Albufera, pero en realidad la Albufera o esa zona es más así, ¿no? Es un poco, incluso con ¿no? Esta iconografía kitsch de las barracas modernas, ¿no? con las piezas que se adosan cuando en realidad son edificios construidos para ser independientes, y toda esta complejidad que un poco enlaza
un poco enlaza con todo este viaje, casi lo estamos pensando como ese viaje que hicieron Dennis Scott Brown y Robert Venturi a Las Vegas, ¿no? O sea, que habrá aquí una especie de conexión, no directa, pero sí habrá una conexión, una reflexión sobre la forma de entender el paisaje y el territorio que venía un poco del libro Learning from Las Vegas, ¿no? Bueno, yo creo que había cuestiones importantes que las ha dicho antes Federico, y eso es de todo lo que venimos hablando con los otros profesores o las otras aulas, lo que más nos preocupa es esta cuestión que lo ha dicho Federico, y yo creo que no se ha entendido mucho. Me ha dicho, María, tienes que repetirlo, porque en realidad lo ha dicho perfectamente. Es decir, estamos acostumbrados que la escuela, el trabajo de un fin de carrera es un trabajo exponencial, es decir, al principio se piensa pero no se trabaja, y en el último momento se trabaja muchísimo, cada vez más, hasta que lo entregas, ¿no? Pero en realidad, como aquí hay P1, P2, hay 4 fases, 4 medios semestres, P1, P2, P3 y P4, y cada uno, no lo ha dicho Federico para no amenazar, cada uno tiene su calificación con sus problemas que conlleva. En realidad, significa esto que el primer medio semestre hace falta una aceleración. Es decir, que nosotros pensamos que la gente que se apunte en nuestro grupo, en nuestro aula, les vamos a exigir que las 9 primeras semanas, que se corresponden con el P1, un poco siguiendo los consejos de María José, se trate de acelerar lo máximo el proceso para tener ya un proyecto al nivel de los dos ejemplos que hemos visto, Fernando y el otro alumno que no me he dado cuenta cómo se llamaba, pero bueno, que me han parecido muy interesantes los dos, pero que los dos ya se ve que tienen una semilla en la cual uno puede ya trabajar para un fin de carrera, ¿no? Es decir, que este fin de carrera no es como este máster habilitante o este proyecto fin de máster, no es como los fines de carrera, no es esa cosa que vas y te vas dejando llevar, que tu tutor te vaya empujando y tú meciéndote levemente, ¿no? Sino que en realidad tiene algo de espídico, sobre todo, bueno, yo creo que en los 4 medios semestres, pero el primer medio semestre es importantísimo porque es el que permite la primera salto ¿no? El primer salto logarítmico, ¿no? Y luego el siguiente y el siguiente, ¿no? Exponencial, ¿no? O sea, que es absolutamente imprescindible que al final de las 8 semanas cada uno tenga su proyecto concreto, porque cada uno podrá matizar, como los otros grupos, el tipo de proyecto que quiere hacer, la escala, el lugar, ¿no? Eso será interesante, pero eso a veces produce una dispersión muy grande, ¿no? Porque uno puede encontrar a las 9 semanas diciendo, bueno, todavía no sé si hacer una barraca o hacer un centro de interpretación del esto, o si hacer una reestructuración de esta zona de restaurantes, o si hacerme un estudio de toda la CV 500 para ver cómo se pueden rehabilitar las antiguas construcciones que están por ahí en ruina, ¿no? O sea que no se puede llegar a los 9 semanas en ese nivel, sino que se tiene que conseguir, bueno, eso, bueno, un pequeño esquema de trabajo que no vamos a entrar en consideración, y doy la palabra a María Langarita para que cuente un poco el lugar que se lo tiene preparado. Bueno, pues os voy a presentar un poco el lugar, una pequeña introducción, porque de los que estéis con este ejercicio acabaréis expertos de este sitio, aunque no es porque sea importante ser experto del Saler ni de la Albufera, sino porque si sois expertos en esto podéis ser expertos en otro, ¿no? ¿Pasas? ¿Se paso yo? Tú pasas. Te paso yo. ¿Con esto? Sí. Esto es Valencia, esto es el Mediterráneo, y esta es la zona de la que estábamos hablando, todas las imágenes de las que ha enseñado Emilio. Esta es la carretera CV500, que va a ser un poco lo que estructure y vertebre la investigación. Este territorio es un territorio muy complejo, como son todos, pero esto es mucho. Es un territorio que podemos decir que tiene un carácter anfibio. Es mitad agua, mitad terreno, es una de las partes de terreno de la península ibérica más jóvenes. Como veis aquí, cuando la época de los egipcios, este terreno todavía no existía, formaba parte, era una parte más, uno de los contactos con la tierra del mar Mediterráneo. Poco a poco se fue formando una acumulación de arena, que es una restinga, es el nombre técnico, y que poco a poco se fue creciendo, consolidando esta barrera, generando esto, un lago o laguna, porque la diferencia es si tiene conexión o no con el mar, y en este caso es que los hombres la abren y la cierran a voluntad. Este es en la actualidad el lago que en origen tenía este tamaño, ahora tiene esto, ha pasado de 30.000 a 4.000 hectáreas, sobre todo por los procesos de aterramiento, de los agricultores van echando tierra a tierra para tener más campos, en la zona pantanosa más campos de arroz. Esta zona que ahora se veía verde en Google Earth es lo que se llama el Marjal, que sobre todo son campos de arroz
que se han ganado el lago como terreno productivo. Este área está rodeada de una serie de poblaciones, esta es la más importante, que es Valencia, es el puerto de Valencia, uno de los más importantes de puertos comerciales de España. Y luego hay una serie de Catarroja, Silla, Sollana, hasta Sueca y Cullera en el borde, y luego una serie de poblaciones aquí en el interior, que son las fotos que habéis visto hasta ahora, que es aquí el Saler, que este es un pueblo muy antiguo, donde se vendía la sal cuando aquí había unas salinas romanas, el Palmar, que es el pueblo de los pescadores que pescaban anguilas en este lago, bueno, en este lago en un principio, y el Perelló, y el Perellonet, que son unas construcciones masivas turísticas salvajes de estas de los años 90. Este territorio también está muy definido por sus infraestructuras, no solamente las de agua. Este territorio que estamos estudiando está comprendido entre dos ríos, el Turia y el Júcar, que es este, que el Turia se inundó en los años 60 y se desvió por aquí, por el sur de la ciudad, y ahora si los que habéis estado en Valencia conoceréis este parque, ¿no? Gran Parque Lineal, aquí está la ciudad de Calatrava. Esta es la A7, la ciudad de las artes y las ciencias. Esta es la A7, que es la gran carretera que conecta, es la gran autovía española que conecta Francia con Andalucía y que va vertebrando todos los grandes núcleos turísticos de la costa y que no pasa por la Albufera porque esta conexión de aquí fue construida en los años 60, que esta es la CV500, que es la carretera que vamos a estudiar, y que fue la que permitió el transporte masivo de vehículo privado a esta zona. Y por lo tanto, esta zona es una de las pocas zonas de todo el continuo construido turístico español que todos conocemos, ¿no? Como Benidorm, como gran representante, pero es un paseo marítimo continuo. Esta zona es una de las pocas que se ha quedado libre o que tiene una intervención especulativa más incipiente. No es que no la tenga, pero es más interesante para estudiar porque está activa, está viva, ¿no? Igual de vivo que está el territorio, porque es un territorio que está constantemente negociándose si es terreno o es agua, es productivo o es de ocio, ¿no? En un nivel macroscópico, este es Europa, ¿no? Y aquí estaría el territorio, que es un territorio que pertenece formalmente a Europa y también culturalmente, ¿no? Toda la costa del Levante y de Andalucía en sí mismo es parte de un sistema político completo de Europa, ¿no? Son las vacaciones, es el ocio, es la jubilación en países soledados, baratos. Pero también forma parte de este otro dibujo, ¿no? Que es el Mediterráneo. Aquí estaríamos aquí. Que forma otra unidad cultural igualmente importante. Según dibujéis el sitio, pues estaréis ubicando políticamente de una forma u otra en el territorio. Y esto es un repaso rápido, Google Earth, que es lo primero que haréis, supongo, cuando vais a trabajar por un lugar, pues os acompañe un poco. Esta es la restinga de arena, lo que hemos visto que separaba el mar del lago. Tiene varios cordones dunares y esto, por ejemplo, esto es un parque natural que se construyó en los años 80, o sea, que se constituyó como parque en los años 80 con un proceso político y complejo. Este es el parque, esta es la dehesa del Saler, que ocupa esta barra de arena, es un bosque de pinos muy complejo, muy delicado. Este es el lago, estos son los campos de arroz, y estos son los procesos de aterramiento, veis aquí. Ilegalmente, este agricultor pensaba que no estaban viendo, está ganando unos metros más. Este es el paisaje característico de los cultivos de arroz de la Albufera, ¿no? Cada uno de estos áreas verdes que veis, esto es agua, esto es arroz, cada una de estas líneas son aterramientos, son pequeños caminos por los que se puede o caminar, en algunos, otros ir en bici y otros ir en coche. Iremos también. Estas son las huertas, que constituyen el límite impreciso entre el majal o los campos de arroz y el territorio. Esta es una transición entre los campos de arroz y las huertas. Hay lagos naturales y lagos artificiales, que eso es del proyecto urbanístico abortado del que hablaba Emilio, en los años 60. Hay camping solidificados, ¿no? Camping que ya... Otro camping solidificado, hay varios. Camping resort, ese es de lujo, ahí también hay. Ese es aún más de lujo, este sí que es ese es el camping resort del Parador Nacional con el campo de golf que vamos a ver ahora. ¿Más? Hay discotecas. A lo largo de la CV500 es una vía mítica de una ruta, la ruta del bacalao, que no sé si conoceréis, pero es muy antigua. Esta es una de ellas, esta es Spook Factory. Estas son otras dos. Esta también es la
La CV500 viene aquí paralela al mar y en esta rotonda entra en el interior de la Tierra. Y aquí está otra de las discotecas famosas. Hay pistas de cats, hay campos de golf. Este es un campo de golf muy importante, por lo visto, para los expertos. Hay clubes náuticos más sofisticados, más de pueblo, clase media, este por ejemplo. Otros tipos de cultivos, de transformación de la segunda fase del aterramiento, del lago a campo de arroz, de campo de arroz a unos manzanos o unas huertas. Dentro de todas estas texturas también se insertan estas piezas de industria familiar, tradicional, o bestiales, como esta, que es la Ford, que está a la misma escala. Esta es una de las industrias de fabricación de automóvil más grandes que hay en España. También se instaló en los 70, aprovechando que en España, que era un país seguro y que no se podían hacer huelgas, que no era legal, se vinieron a España muchas de estas empresas huyendo de las revueltas obreras de otros países. También hay plásticos, como de Almería, no tantos, pero también tiene su versión. Es un terreno que condensa muchísimas formas de actuar que son características de la costa. Por lo tanto, es como un laboratorio sobre el que podemos investigar prototipos y prototipados de formas de entender la construcción de costa para extrapolar luego. Ese es el Palmar del que habla Emilio. Es un pueblo que está dentro de esta estructura mixta entre campos de arroz y agua. Tiene canales, es como una especie de Venecia cutre, chabacano. Estos son también restos de aquel momento en el que todo este parque natural iba a ser transformado en espacios turísticos. Esto iba a ser una urbanización de lujo, fijaros cómo se lo está comiendo, de hecho la línea de mar ya está por aquí. Ahora son viviendas de protección oficial de Valencia. Esto. Luego también tenemos otro tipo de modelos turísticos, que son estos de pareados, ¿no? Pareados turísticos. O torres también, hay también. Eso es otra consolidación de otros desarrollos turísticos que son ya realmente barrios de Valencia, que esto es el Saler. Esto es el Perelló. Estas son las torres de las que hablaba Emilio. Esto realmente era un plan muy ambicioso que iba a acabar, que tenía un futuro que iba a parecer bastante avenidor, pero quedó abortado a mitad. Y entonces toda la parte de urbanización fue arrancada y las torres quedaron. Entonces hay una situación muy interesante, otra vez mixta, entre urbanización y espacio natural agreste. Bueno, es interesante, ¿no?, todas estas cosas de las diferentes texturas. En el fondo es como una especie de Aleph, realmente es como si todo el mundo, lo que a mí me impresiona de este pequeño trozo de territorio es que en realidad prácticamente tienes la totalidad de las posibilidades, tanto urbanísticas como naturales, desde el paisaje totalmente protegido hasta lo más, digamos, construido, ¿no? Entonces a nosotros nos parece que en esa gradación hay también una variación tremendamente temática de temas de turismo y de ocio, ¿no? Entonces, jugando, digamos, con las distintas escalas de la textura y de los distintos grados de el contenido turístico, que puede ir desde lo cultural hasta lo más canalla de los campos de car y todo esto, ahí hay un campo de mucha variedad de trabajo, ¿no? Hay algo que no he dicho antes también, que era importante, y es que nosotros vamos a obligar a todo el mundo a que tenga 3 posicionamientos, que eso es importante, tiene un poco que ver con algo que se ha dicho antes, ¿no? Hay que tener un posicionamiento político, es decir, ¿cómo me coloco yo ante el mundo? ¿Cómo me coloco yo ante este mundo que tiene todas las posibilidades? ¿Qué es lo que creo que debe ser la postura del arquitecto, ¿no? La segunda, un planteamiento tecnológico, es decir, cómo se hace esto desde el punto de vista técnico. En ese sentido tendrán mucha importancia los profesores de construcción, que los tenemos aquí, a Jesús Anaya y a Fernando Inglés. Está también Gonzalo Pardo, que esperemos que nos ayude al tercer elemento, que es cómo se define eso desde el punto de vista gráfico. Es decir, hay que tener una identificación, por lo tanto, de un posicionamiento ante el mundo, un posicionamiento técnico y un posicionamiento gráfico. Esas 3 cosas, digamos, que serán claves o partes del ejercicio que habrá que ir realizando durante el curso, pero en todo momento estaremos preguntando, pero ¿cuál es tu postura ante el mundo? ¿Cuál es tu postura ante la técnica? ¿Y cuál es tu postura ante el dibujo, ¿no? Por lo tanto, presionaremos para que se hagan experimentaciones en los 3 niveles, ¿no? Perdona. Nada, no. Perfecto para introducir
yo creo que cuando uno ve todas este mar de texturas, ¿no? Porque la textura al final se define precisamente por su falta de estructura, a pesar de que tengamos esta carretera, no hay una estructura coherente, histórica o digamos de una planificación de ese territorio, lo que sea, ¿no? Yo creo que lo primero que entra es un poco de mareo y desorientación, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, por eso queremos arrancar este curso como con un taller bastante intenso, ¿no? En torno al viaje, ¿no? Que las fechas eran las que ha dicho antes Emilio, ¿no? En torno al día 12, ¿no? Pero tiene que ser un taller, digamos, que cumpla muchas funciones, ¿no? O sea, por un lado, queremos que, como decía, no me acuerdo del chico que ha presentado el cementerio, perdona que no me acuerdo del nombre, Fernando, ¿no? Como comentaba Fernando, es súper importante empezar súper fuerte, ¿no? Con el listón como muy alto, ¿no? Luego, por otro lado, queremos, me parece súper importante, un tema tan complejo como este, que hemos visto todas estas imágenes, enfocarlo también como con una perspectiva integral, ¿no? Holista, como se dice ahora, ¿no? Con el anglicismo este, ¿no? Que no perdamos de vista un poco todo ello, ¿no? Entonces, con este taller, además, queremos como que en las 2 primeras semanas de curso todos lleguemos a orientarnos en este territorio tan complejo y seamos capaces de generar, digamos, también una propuesta de dónde voy a trabajar, ¿no? Que yo creo que lo que tiene que estar marcada es por la relevancia. Yo siempre digo a mis alumnos que un proyecto que haces en la escuela no es menos real que un proyecto que hagas no sé, en la calle o como se llame, ¿no? Yo creo que es exactamente igual de real, lo que pasa es que su realidad es académica y mientras que en el otro a lo mejor pues la meta es producir un edificio de hormigón, aquí la meta es producir una investigación relevante, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un poco la meta de estas 2 primeras semanas, va a ser estar produciendo un volumen de información relevante que nos ayude a enfocar una investigación relevante por la que valga la pena dedicar un año de nuestras vidas, ¿no? Que por algo irreal yo creo que no valdría nunca la pena, ¿no? Queremos estructurarlo como en 2 capítulos, ¿no? Que muy brevemente, como ya lo veremos todo con mucho más detalle, ¿no? Queremos primero tener una aproximación que hemos llamado actores, ¿no? Con la pregunta ¿quién construye el paisaje? Paisaje, territorio, ¿no? O sea, esto nos podíamos pegar qué palabra utilizamos, pero ¿quién construye, quién hace la arquitectura, ¿no? La segunda pregunta va a ser ¿qué cosas construyen este paisaje, ¿no? Pero quedándonos en la primera, ¿no? O sea, claro, esta pregunta que muchas veces nos la saltamos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes que cuando nos saltamos la pregunta ¿quién hace la arquitectura? Nos hemos saltado, no sé, el 90% de las opciones que teníamos, ¿no? Actuamos como lo que De Carlo llamaba el profesional servil de la burguesía, ¿no? que simplemente resuelve sus problemas, ¿no? Nosotros tenemos que preguntarnos quién hace, porque no es lo mismo una decisión que toma un político, que una decisión que toma el mercado inmobiliario, que una decisión que toma unos ciudadanos que hay ahí. Y la arquitectura que van a producir, por ejemplo, la tecnología a la que van a tener acceso va a ser totalmente distinta, ¿no? Una cosa que haga uno u otro, ¿no? Entonces, queremos trabajar en grupos, ¿no? Con reuniones, bueno, pues depende de cuánta gente seamos al final, pues en torno a 6 o 7 grupos, ¿no? Con reuniones con 6 o 7 actores claves, pues de las instituciones, del mercado, de la ciudadanía, representantes de la naturaleza, que es un actor que normalmente no tiene voz, ¿no? De todos esos tejidos productivos, etcétera, ¿no? Y ir produciendo, digamos, por medio de estas reuniones, ¿no? Ir entendiendo que este paisaje tiene unos quiénes, no unos para quiénes. Eso el arquitectólogo que piensa para quién hago esta arquitectura, no, sino quién la hace, ¿no? Estos son fotos, esto es el proyecto, digamos, muy visionario y que se quedó como así a medias, ¿no? Con una heroicidad moderna así, ¿no? de Cano Lasso, ¿no? Pero luego este es un paisaje que, como ha dicho María, es tremendamente cutre, ¿no? Yo creo que en el buen sentido. O sea, a mí me parece más atractiva quizás esta foto, digamos, de la ruta del bacalao como producción del paisaje que muchas fotos a lo mejor paisajísticamente muy evocadoras, ¿no? Esta ruta es pues eso, es la parte más importante de la ruta del bacalao, ¿no? Como un tipo de mercado, digamos, que ha ocupado durante prácticamente una década, o sea, ha configurado completamente este paisaje, ¿no? O yo qué sé, el turismo evidentemente, ¿no? Como fuerza configuradora, ¿no? de
de toda esta línea, ¿no? que está. Entonces, es absolutamente claro. Entonces, vamos a reunirnos, digamos, con turismo, no lo he dicho antes, sería otra persona, ¿no? Y entonces, pues en grupos, ¿no? Vamos a producir, digamos, unos protocolos y una información relevante y con la meta un poco de generar un mapa de actores muy complejo, ¿no? O sea, la meta es que en 2 semanas este sitio tan complejo, con un esfuerzo colectivo, seamos capaces de más o menos comprenderlo, o más que comprenderlo, que habla de fuera adentro, seamos capaces de navegar por él, ¿no? La segunda parte de este taller, digamos que va a tener una finalidad, una doble finalidad muy clara. Una es ser capaces de ser conscientes del alto grado de fragmentación que hay aquí, ¿no? Utilizar el catálogo como herramienta y generar colectivamente, pues supongamos que seamos unos 40 o 50 personas, pues ser capaces realmente de generar un catálogo de 150 situaciones relevantes, ¿no? que bueno, pues a través de una página web estructuraremos como documento colectivo que nos sirva para tener un mapa todos nosotros de este territorio, un mapa de los fragmentos, porque hemos capitulado ante la posibilidad de descubrir una estructura, no la hay, no hay una estructura única o coherente, pero sí que estos son ruinas de discotecas de la Ruta del Bacalao, por ejemplo, ¿no? Entonces, dices, el catalogar todo esto, ¿no? También nos va a servir al final de un modo muy directo para seleccionar temas de curso, ¿no? Que no sé, ¿no? Bueno, quizás vuelvo ahora aquí, ¿no? Para seleccionar al final el tema de curso que digamos que el propio departamento pues ha planteado que pueda ir desde cosas más vinculadas al paisaje o a las grandes escalas, pasando por investigaciones pues, que puedan tener que ver con una geometría, con unos materiales, con una tecnología, ¿no? O que tenga que ver con situaciones más pues, de estructuras sociales, de producción de comunidades, de gestión, de entender el territorio como un proceso. ¿Y cuál era la cuarta? Perdona. Innovación material, etcétera. Bueno, perdón. Aquí, más a modo de ejemplo, yo que creo es que es muy interesante porque podemos pensar, ¿no? Quizás sea eso, más bien, ponía esto por ese motivo, pero casi se ve mejor aquí, el pensar que este territorio podemos abordarlo desde la escala que nos dé la gana. Yo creo que es un sitio increíble para hacer un trabajo que se aborde desde la escala territorial. Es precioso ese mapa del Mediterráneo descontextualizado de los continentes que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entender la dimensión territorial de este proyecto, ¿no? Pasando por entender esa infraestructura como territorio, ¿no? O sea, vamos a poder elegir nuestro propio territorio, que igual es toda la carretera, que podemos trabajar con redes, con estrategias, podemos trabajar sobre texturas, hacer tejidos o irnos a objetos, ¿no? Podemos trabajar con la escala, digamos, tipológica, constructiva o incluso biológica, ¿no? Yo creo que aquí hay unas posibilidades enormes también de ese campo que profesionalmente en España está tan indefinido y por eso nos da la oportunidad, ¿no? del paisajismo, ¿no? También de abordar aquí de un modo súper interesante. ¿Bibliografía? Sí, bueno, muy brevemente, también lo que hemos querido en este paisaje heterogéneo de contexto de curso, pues es facilitaros unas herramientas disciplinares bibliográficas que os pudieran ayudar en el contexto, ¿no? Ve pasando y vamos viendo, hay cosas conocidas más desde la literatura costumbrista del lugar, del entorno, a este Learning from Las Vegas que ya hemos hablado, ¿no? de Aprendiendo Las Vegas de Denise Scott Brown y Robert Venturi, ¿no? Desde esa aproximación más suburbana, más cercana al pop, que de alguna manera viene a evocar también la mirada del curso sobre esa CV500, pasa, o el manifiesto conocido de Ren Koolhaas sobre Delirious New York, sobre el manifiesto de la congestión, sobre el imaginario de la metrópolis contemporánea, pasa, Made in Tokyo, pasa. Otras más desde posicionamientos sociales o de las ciencias sociales o geográficas, pasa.
esta edición no se ve bien, ¿no? Editada por Stan Allen de Landford Building, ¿no? Desde, ¿no? un entendimiento del territorio más desde lo geológico, desde el paradigma de lo geológico, ¿no? Pasa. O desde lo social, desde los retos que digamos, nos enfrentamos socialmente, pasa. ¿No? Entre lo rural y lo urbano, pasa. O el compendio, ¿no? de urbanismo ecológico, pasa. O digamos, desde puntos de vista más económicos, vinculados al turismo o al espacio inmobiliario, pasa. O esta aproximación pues, que viene a entender que digamos, la arquitectura forma parte de un espacio y de un tiempo mayor que el que estamos acostumbrados a entender, ¿no? Como es el de la historia natural. ¿Pasa? O esta compilación de textos que nos ayudan a pensar que quizás una de las cosas más necesarias o imprescindibles es ¿no? tener los ojos abiertos a lo cotidiano, a lo que a veces pasa inadvertido y que quizás pues, en ese contexto ordinario pues, surja pues, algo pues, que sea capaz de provocar pues, ¿no? un arranque proyectual o una manera singular de ver el mundo. Y no sé si hay más. Sí. O sea, en realidad este libro que nos gusta porque como dice María, que lo decimos, en realidad explica todo, ¿no? No sé si lo habéis leído de Boris Groys sobre lo nuevo, que os lo recomendamos encarecidamente a los que vayáis a hacer el curso, que en realidad es enfoca un poco esto que estamos hablando, en cuanto que ahí se habla precisamente de cómo lo nuevo en realidad no es aquello que se produce como una cosa que es totalmente diferente y nunca vista, sino que normalmente se produce por la transformación o por el movimiento que se produce del ordinario a la academia, es decir, o de lo que llama del ordinario a la academia en el sentido de del ordinario también a los archivos, que son los museos y las bibliotecas, ¿no? De aquello que muchas veces lo vemos en lo normal o lo que sigue en la vida corriente, como puede ser toda esta carretera, la de CV500, que está llena de cosas que estamos acostumbrados a verlas, pues feas, y que sin embargo el valor del curso para nosotros consiste en darle esa vuelta de cómo construir lo nuevo a partir de esa redescripción o esa revalorización del ordinario. Pues con esto yo creo que hemos acabado.